Hola, buenas tardes. Los tutores de la CDA 007 les damos la bienvenida a esta primera STS y taller de educación inicial en el ciclo 2, titulada Disfrutar la lectura y la escritura en la vida cotidiana. Bienvenidos. Agradecemos a nuestra formadora Franceli, quien nos quiere transmitir un mensaje en el marco de la apertura de esta actividad. Escuchemos con atención. Muy buenas tardes, apreciados directivos y docentes. Qué gusto encontrarnos nuevamente en este espacio de formación que está liderado por nuestra comunidad de aprendizaje 007 con licencia para transformar. Hoy estaremos trabajando la lectura y la escritura como dos procesos claves en los primeros grados de escolaridad. Estaremos compartiendo con ustedes conceptos, estrategias, herramientas, materiales y recursos que nos permitirán potenciar el aprendizaje de nuestros niños y niñas. Espero que sea un espacio muy enriquecedor, participativo y sobre todo que ustedes nos compartan las experiencias que han tenido alrededor de este tema. Un abrazo para todos. Feliz tarde. Muchas gracias, Franceli, por compartirnos tan importante información. En el capítulo anterior trabajamos los proyectos de aula o de investigación como una estrategia pedagógica versátil e integral que surge de las preguntas, intereses e hipótesis de los niños y las niñas y se va estructurando a través de la indagación y de la construcción del conocimiento. Esta STS la trabajaremos en 5 momentos. El primero, con la exploración de saberes previos acerca del desarrollo de la lectura y la escritura. Nos preguntaremos en un segundo momento qué significa leer en educación inicial, qué significa escribir, qué recursos pedagógicos podemos aplicar para desarrollarla y finalmente escucharlos en sus propuestas y documentación pedagógica al respecto. Trabajaremos 3 grandes objetivos que se enfocan en: el primero, entender el aprendizaje de la lectura y la escritura de las vivencias cotidianas de nuestros niños y niñas. Brindar herramientas para que los docentes entiendan el aprendizaje de la lectura y la escritura como una práctica cotidiana. Y finalmente, generar un espacio de construcción el aprendizaje de la lectura y la escritura como una práctica cotidiana. Nos vamos a adentrar ahora en la primera fase de exploración. En esta primera fase nos tomaremos unos minutos para viajar a nuestra infancia y para pensar qué nos evoca el siguiente video. Vamos a escuchar el video de Arrullos. Mi niño, arrurú, mi amor, mamá te ama mucho, mi bebé de amor. Señora Santana, ¿por qué llora el niño por una manzana que se le ha perdido?
Yo le daré una, yo le daré dos. Una para el niño y otra para... Recordemos, con los arrullos, las nanas, los cantos, son parte del acervo cultural y de la tradición oral, que es el nicho para los procesos de la lectura y la escritura en educación inicial. Ahora vamos a escuchar un segundo video. Durante este segundo video vamos a preguntarnos, ¿qué arrullos recuerdas de tu infancia? ¿Qué arrullos te evoca este video? ¿Qué relatos están presentes en tu familia que hayan pasado de generación en generación? ¿Qué ha motivado tu gusto por la lectura? ¿Será que los arrullos y los cantos de la infancia evocan este gusto por leer? ¿Sobre qué tema te gustaría escribir basándonos en este contexto? Escuchemos con atención reflexionando sobre estos 4 elementos que hemos preguntado al profesor Luis Silvera con su arrullo. Este niño no quiere dormir, hay que darle limón con ají. Duérmete niño, no venga el coco y pregunte si ya se durmió. Y si pregunta le digo que no. Verás cuando te duermas los ángeles llegar y al pie de tu cunita los pongas a bailar. Duerme niño, que es muy tarde ya. Duerme confiado que estás con mamá. Este arrullo que acabamos de escuchar, ¿qué nos evoca? ¿Qué palabras nos enriquecen? ¿Qué historias? ¿Qué momentos de nuestra infancia nos recuerdan? ¿Hay arrullos que hemos encontrado en nuestra infancia y que no hemos olvidado? ¿Los hemos transmitido de generación en generación? ¿Se daban en tu familia momentos de arrullo o no? De este momento nos llevaremos estos 3 elementos. El primero, recordaremos las nanas, los arrullos, los cantos, son parte del acervo cultural y de la tradición oral. Es el nicho para los procesos de la lectura y la escritura en la educación inicial. El nicho de todo el desarrollo es la oralidad. La experiencia literaria y comunicativa en los primeros años se nutre significativamente del proceso de adquisición del lenguaje. La lectura, la expresión corporal, la expresión musical, la creación textual en la primera infancia se relacionan directamente con los procesos de aprendizaje de la lectura y la escritura. Continuemos ahora reflexionando a través de estas historietas. Miremos esta primera. La profesora tiene escrito en el tablero: mi mamá me mima, mi mamá me ama, mi mamá me ama. Leen los niños. Mafalda se le acerca. La felicito, señorita. Veo que usted tiene una mamá excelente. Se va a sentar y le dice: y ahora, por favor, enséñenos cosas realmente importantes. ¿Será que las historias y el gusto por la lectura y la escritura de quienes acompañan el proceso de desarrollo y aprendizaje de los niños y las niñas? ¿De qué nos sirve saber escribir que alguien fuma su pipa si en este país casi nadie fuma pipa? Y yo le agregaría, y en esta ciudad casi nadie fuma pipa. Así es como los que estudiamos tenemos que irnos luego al extranjero a aplicar allí nuestros conocimientos. Veamos una tercera diapositiva.
que rompe los mitos frente al aprendizaje de la lectura y la escritura. Está Mafalda escribiendo: mi mamá me mima, amo a mi mamá, siente el olor de la cocina. Una de dos, mamá, le grita: o vos dejas de hacer sopa o yo dejo de escribir hipocresías. Esta diapositiva o esta caricatura nos resalta el valor de poder compartir lo que sentimos, lo que vivimos y lo que experimentamos a través de la escritura. Veamos esta última caricatura. Es inútil, todavía no sé leer el diario. Lo único que me han enseñado hasta ahora en la escuela es que a fulanito lo mima su mamá o que menganita asea su moño. Y yo quiero saber qué pasa con Johnson o con Fidel Castro. Sigue leyendo. Pero parece que ni a Johnson lo mima su mamá, ni a Fidel Castro asea su moño. Entonces miramos cómo la escritura y la lectura no son exclusivas del contexto escolar. Son actividades agradables que acompañan al ser humano en su cotidianidad y le permiten comunicarse. Por eso su aprendizaje debe ser agradable y cercano. Recordemos entonces, a manera de conclusión de esta primera etapa, el aprendizaje de la lectura y la escritura requiere la vivencia de un número de experiencias en las cuales las niñas y los niños puedan construir conocimientos y saberes respecto al mundo y a sus lógicas de funcionamiento. Se basa en las experiencias, en lo que pasa en el día a día. Aprender a leer y escribir el código alfabético es un proceso complejo que emerge durante la educación inicial y aún más adelante vamos a ver cómo Rita Flores nos dice que desde el vientre de la madre ya va emergiendo este proceso y se consolida durante la educación básica primaria de acuerdo con los ritmos propios de las niñas y los niños. En la vida cotidiana, niñas, niños y familias pueden disfrutar compartiendo rimas, trabalenguas, juegos musicales y corporales, adivinanzas sonoras, los cuales propenden por el fortalecimiento del proceso de lectoescritura. Quiere decir que la lectura y la escritura es un proceso que se aprende con otros, no espontáneamente. Debe ser estimulado por un adulto significativo, comprometido, que permita al niño explorar esas habilidades y esas necesidades para comunicar lo que siente y lo que vive. Pasemos entonces a un segundo momento, pero esta vez nos preguntamos, ¿qué significa leer en la educación inicial? ¿Qué significa leer en la primera infancia? ¿Qué incidencia tiene leer para las niñas y los niños? ¿Qué aporta la narración literaria a las niñas y los niños? La lectura en la primera infancia es convertir lo cotidiano en narrativa, ampliar la imaginación, organizar el tiempo, la espera, la anticipación, la escucha de las cualidades sonoras y del sentido de la narrativa. Es interpretar el mundo y dotarlo de sentido. Las experiencias desde las actividades rectoras potencian el desarrollo de los niños y las niñas, lo cual implica que cuando tengan la edad, los desarrollos necesarios, la lectura y la escritura del código alfabético se dará de manera placentera. Para explicar lo que es leer en educación inicial, vamos a observar un video en el que Saúl nos hace una lectura. Hola, soy Saúl, les voy a presentar mi familia. Esta es mi mamá, le gusta la playa, las motos, le gusta trabajar. Este es mi papá Saúl, le gusta el fútbol, la comida, manejar la mula. Este es mi abuelo Robinson, le gustan los carros, las motos y manejar la mula. Esta es mi abuela, le gusta estar de
ser enfermera, le gustan los computadores, los animales. Esta es mi tía Winnie, le gusta ser doctora, está en el colegio estudiando, le gusta la salchipapa. Este soy yo, me encantan los Vengadores, la chispeta y la piscina. Este es mi tío Robin, le gustan los videojuegos, los celulares y manejar la mula. Estos son mis primos, Miguel y Gabriel. Le gusta manejar le gustan las bicicletas, los videojuegos y las bicicletas. Observamos cómo Saúl sonríe cuando expresa los nombres de las personas que tiene en su texto. Identifica cuáles son sus hobbies y trabaja para que nosotros conozcamos su historia. Tiene una historia coherente y que está armada con palabras de su cotidianidad. Usa palabras como la mula, usa palabras como consumir salchipapas, que le permiten comunicar los objetos del mundo exterior que tienen significado para él. Entonces tiene un uso funcional del lenguaje en la producción de un texto escrito y apoyado en imágenes. Entonces, leer en la educación inicial se entiende en el sentido amplio del desciframiento vital, de posibilidades interpretativas y de exploración de mundos simbólicos, lo cual no implica enseñar letras descontextualizadas, hacer planas o alfabetizar prematuramente. La literatura implica familiarizarse con la cultura oral y escrita, explorar sus convenciones y su valor connotativo, expresarse a través de gestos, dibujos, trazos y garabatos, interpretar y construir sentido, inventar historias y juegos de palabras, disfrutar de los libros informativos, lo mismo que de la narrativa, de la poesía oral y escrita. Pero sobre todo, leer implica experimentar las conexiones de la escritura y de la lectura con la vida. Esto es tomado del documento 23, referentes técnicos para la educación inicial. Existe evidencia científica para explicar el aprendizaje de la lectura y la escritura desde diferentes puntos de vista. Las neurociencias, las ciencias cognitivas, psicolingüísticas, pedagógicas. Todos ellos coinciden, según Rita Flores, que se ha identificado un conjunto de conocimientos que los niños y las niñas deben desarrollar. Algunos de ellos en interacciones sociales cotidianas y en prácticas pedagógicas, y otros promovidos a través del aprendizaje de la lectura y la escritura en la educación formal. Estos conocimientos pueden predecir el éxito en el desarrollo de las competencias comunicativas en el proceso lector y escritor, y los conocemos como predictores de la lectura. Estos predictores son conciencia fonológica, fluidez, vocabulario, comprensión y conocimiento alfabético. Durante el desarrollo de esta etapa vamos a concentrarnos en conciencia fonológica, no porque los demás no sean importantes, sino por la relación determinante de este predictor con el desarrollo de la lectura y la escritura. La conciencia fonológica es la capacidad para comprender la conformación del lenguaje oral, entendiéndola como una habilidad metalingüística. El niño aprende que el lenguaje oral tiene unas unidades y cada vez con la estimulación va discriminando las unidades más discretas de él, identificando frases, palabras, hasta llegar a las unidades más pequeñas como las sílabas y las letras. Para
entender lo que es la conciencia silábica, la intrasilábica y la fonémica. Hay muchas maneras de trabajar la conciencia fonológica. Una de ellas es la cartelera fonológica del español que tenemos en nuestros libros del programa Aprendamos Todos a Leer. Esta cartelera está dividida en la parte superior, que tiene el grafema, la letra o dígrafo, ortografía de las palabras, y la parte vertical, que tiene los sonidos agrupados según la complejidad de los mismos. En la primera parte tenemos los sonidos vocálicos, luego los sonidos consonánticos, y cómo poco a poco se van avanzando de sonidos vocálicos simples a consonánticos más complejos y que tienen relación entre ellos. Más adelante les explicaremos cómo usar esta cartelera fonológica del español. Pero antes vamos a escuchar con atención un video de apoyo para una estrategia que nos permite desarrollar la lectura a través de la lectura en voz alta, modelada por un adulto, que le permite al niño desarrollar habilidades lectoras y escritoras. Escuchar y hablar son habilidades naturales que se aprenden en la interacción con los demás. Leer y escribir no lo son. Por tanto, necesitan ser entrenadas para ser aprendidas. Entrenadas por un adulto comprometido significativamente en lo emocional. Por eso es tan importante contar con un adulto que ayude a los niños y a las niñas en el proceso lectoescritor. Es por esto que padres, madres, maestros y cuidadores juegan un papel importante en este proceso durante este tiempo que los niños están en casa y que necesitan entrenar las habilidades necesarias para desarrollar su proceso comunicativo en la lectura. Leer se aprende leyendo, escuchando. Es por esto que el adulto todos los días elegirá un espacio de tiempo a la misma hora para la lectura en voz alta y compartida con los niños y las niñas. Es por eso que después de elegir un cuento, es necesario mostrárselo al niño, leer el título y mostrarle las imágenes del mismo. La idea es hacer una interacción con el niño conversando acerca de lo que le dicen los dibujos, y puedes hacer predicciones acerca del contenido del cuento a partir de su título. Durante la lectura, hacerla de forma natural, no haciendo pausas ni cementando las palabras. Hablar sobre las imágenes que acompañan el texto y hacer preguntas que permitan al niño comprender el contenido del texto. Si hay palabras desconocidas o palabras complicadas, señalárselas al niño y hacer que él entienda su significado a partir de una conversación. Al finalizar la lectura, terminar haciéndole preguntas al niño para reelaborar toda la lectura, identificar cuál es el vocabulario que aprendió con este texto y reforzar esas palabras que queremos que él aprenda a través de esta lectura. Y así tendremos desarrollado microhabilidades tan importantes como la conciencia fonológica, la segmentación de palabras, el vocabulario, lectura en voz alta y compartida. Ahora te toca a ti. Te invito a todos los días seleccionar un libro y compartir este ejercicio de lectura en voz alta para a través de él aprender las microhabilidades necesarias para el desarrollo de la competencia comunicativa en el proceso lector. Ahora nos preguntamos qué significa escribir en la educación inicial. La escritura es un proceso de pensamiento que permite reflexionar
sobre experiencias, valores y sentimientos. Es una forma también de comunicar, crear y expresarse. Como lo vemos en la imagen, es una manera de poner fuera todos esos pensamientos que tenemos al interior. La educación inicial abona el camino para la adquisición del lenguaje oral y escrito, desde el descubrimiento de las funciones sociales y comunicativas del lenguaje, pero no espera que los niños y las niñas concluyan el grado de transición leyendo y escribiendo. Le corresponde a la educación básica primaria continuar este trabajo. Pero, ¿cómo se relaciona el desarrollo de los procesos escritores con el movimiento de sentido estético y la conciencia corporal de las niñas y los niños? La conciencia corporal y el sentido estético enriquecen el universo vocabular de los niños y las niñas y les presentan mecanismos efectivos para desarrollar habilidades para la lectura y la escritura, como son la entonación, el ritmo y la cadencia del lenguaje. Todos los niveles educativos comparten la meta de formar lectores y escritores apasionados. Por eso se busca ir más allá de lo que dicen las palabras. Se proponen desarrollar herramientas para fomentar la pregunta, la duda, la posibilidad de descifrar aquellos mensajes ocultos dentro del mundo simbólico y el disfrutar de la musicalidad de las palabras. Así se podrá comprender que el arte, el juego, la literatura y la exploración del medio como actividades rectoras permiten a los niños y se convierten en una fuente inagotable para ofrecer experiencias en las que las niñas y los niños usen múltiples maneras del lenguaje, lo vuelvan suyo, lo examinen, lo canten, lo bailen, lo sientan, lo escuchen, lo jueguen, lo produzcan a su manera, hasta descubrir que hay un código común de escritura y de lectura que los conecta en todos los seres humanos. Miren que en la muestra del video de Saúl, él aprendió el código común en su texto. Cómo se llamaba la persona que estaba allí y qué gustos e intereses necesitaba comunicar de ellos. El desarrollo y aprendizaje inicial en los procesos de lectura y escritura, el acercamiento a las experiencias con la lectura, la literatura, la escritura y la oralidad contribuyen al fortalecimiento de los procesos de comunicación de las niñas y los niños, permitiendo la expresión de emociones, opiniones, sentimientos e ideas que a su vez se convierten en posibilidades para imaginar y crear otros mundos posibles, que les permitan comunicar y explorar con las palabras, los sonidos, las diversas formas de narrar, los juegos de palabras, los cuentos, los libros, las nanas, los arrullos y todo el universo que tienen para comunicar a través de la lectura y la escritura. Se trata entonces de que se apropien de su lengua, de todas sus posibilidades, de la creación al jugar con las palabras, descomponerlas, cantarlas, pronunciarlas, repetirlas, explorarlas, garabatearlas, balbucearlas y reinventarlas. Descubran en el lenguaje escrito, en todo lo que les rodea, carteleras, anuncios, cuentos, libros, imágenes, textos, como formas de comunicación y expresión de los sentimientos, ideas, opiniones y emociones. Desarrollen su curiosidad por conocer, interpretar y representar simbólicamente al mundo. Ahora, en este cuarto momento, compartiremos algunas experiencias con las niñas, los niños y sus familias.
vamos a mirar algunas ideas que inspiran para el disfrute de la lectura y la escritura en la cotidianidad. ¿Qué podemos hacer para el desarrollo de la lectura y la escritura? Que las historias creadas a otras familias que no estuvieron en la creación de las mismas, que narren ellos mismos sus materiales y trabajo con su nombre completo. Disponer de una pared de la vivienda en la que se expongan los nombres de los niños y de sus familias para que ellas los lean. Invitar a los niños y a las niñas a escribir mensajes entre ellos y para sus seres queridos. Realizar juegos con escarapelas de sus nombres, de los objetos de las casas, de animales, de ciudades, entre otros. Proponer la escritura de historias o de textos propios de los niños y las niñas. Ahora miremos algunas ideas de lo que podemos hacer con nuestras niñas y niños para desarrollar la lectura y la escritura. Una primera idea son cubos de historia. Se trata de pequeños cubos que pueden estar con diferentes imágenes, con nombres, por ejemplo, de animales y de cosas, otros con acciones y otros con adjetivos. Esos cubos se tiran y el objetivo es que de acuerdo a las imágenes que caigan se vaya construyendo una historia. Entonces, lancen con los cubos y a contar historias. Otro ejercicio que podemos hacer es la caja de palabras o gitanjáforas. Una caja como contenedor de diversas palabras, composición poética formada por palabras o expresiones carentes en sí mismas de significado y cuya función poética radica en sus valores fónicos que pueden cobrar sentido en relación con el texto en su conjunto. Por ejemplo, maripún, rosicler, baripán, carraclán, maribó. El objetivo de este ejercicio es contar diversas posibilidades textuales y fonéticas que permitan la creación de pequeñas historias. Un material parecido a este lo trabajamos en el año anterior con el componedor de palabras. Recordemos este material que nos permitirá desarrollar la producción textual a través de grupos de palabras ya trabajados. Esta microlección ha sido diseñada para la educación inicial. En ella encontrarás juegos para crear, narrar y aprender. Buscamos enriquecer el quehacer de los maestros alrededor de la planeación, el diseño de experiencias educativas y la documentación de la práctica pedagógica, desde una lectura de las necesidades actuales. A través de este espacio se presenta el componedor de palabras como uno de los recursos que complementan las experiencias que se propone desarrollar con los niños y niñas para favorecer el aprendizaje de la lectura y la escritura. Desde el programa Aprendamos Todos a Leer, el componedor de palabras invita a la construcción de palabras con sentido para los niños y niñas que les permitirán crear y disfrutar diversas historias. Ahora bien, ¿cómo podemos elaborar un componedor de palabras en nuestro hogar? Los materiales que necesitamos son muy sencillos de conseguir en el hogar. Una caja reciclada, hojas de papel, pegante, marcador y tijera. Con las hojas blancas vamos a escribir con marcador letras en mayúscula, el abecedario completo, el abecedario en minúscula. Vamos a escribir las vocales en minúscula tildadas y en mayúscula tildadas. También podemos guardar en bolsas plásticas nuestros grupos de letras, las minúsculas, las mayúsculas, minúsculas tildadas y mayúsculas tildadas para tenerlas organizadas y que sea más fácil su uso en la próxima vez que vayamos a jugar. También podemos tener a la mano una franja de papel como esta de cualquier color que tengamos disponible en casa. Pueden ser también las mismas hojas blancas.
La idea de esta franja de papel es que los niños puedan organizar en ellas las palabras con las letras que encuentran en el componedor, irlas pegando con goma y forman las palabras. Cuando los niños están iniciando su proceso lectoescritor, podemos comenzar con palabras cortas, pero a medida que vamos trabajando con grados superiores, como primer grado, podemos ir trabajando por palabras y que los niños unan las palabras y formen oraciones. Invitamos a los niños a jugar para componer las palabras. Las palabras surgirán del interés de los niños o de acuerdo a lo que deseemos jugar con ellos para formar poesías, rimas, cuentos, trabalenguas, y esta actividad la podemos trabajar en familia. Otra actividad que podemos proponer a los niños para trabajar la lectura y la escritura son los rollos de historias infinitas. Se trata en un pliego. Ese rollo se puede decorar con imágenes o se puede dejar de manera libre. Esto permitirá que cada niño escriba, relate, dibuje o exprese lo que quiera comunicar o lo que quiera contar. La riqueza de estos rollos de historia infinita es la producción colectiva de historias. El que los niños puedan conectar sus historias dándole significado o dándole continuidad de significado los unos con los otros. Otra actividad que podemos hacer es el Kamashibai. Este Kamashibai permite que a través de imágenes los niños recreen su historia. Los materiales para realizarlos son infinitos. Se sugiere una caja de cartón, puedan crear un escenario rectangular con una ventana que permita exponer los dibujos e imágenes que tienen superficies laterales que pueden servir de soporte y puerta para abrir y cerrar el escenario. Pueden crearlo del tamaño que quiera. Los escenarios, personajes, textos que quieren exponerse en estos se cambian a medida que se va contando la historia. Entonces, ustedes, ¿qué escenarios crearían? ¿Qué otras formas de narrar la historia tradicionales conocen? Podemos hacer también libros sensoriales. ¿Qué historias queremos contar con estos libros? ¿Con qué materiales que permitan al niño tocar, oler, sentir las texturas y formas, los colores de las cosas que tenemos a nuestro alrededor? ¿Sobre qué personajes queremos hacer nuestros libros sensoriales? Podemos usar también la estrategia de teatro de luz y sombra. ¿Han jugado con las manos y las sombras para hacer figuras? Se trata de poner una tela que permita traspasar la luz. En la parte de atrás poner una lámpara, aquellos elementos que permitan mirar las sombras. A través de eso construir, proyectar todas las historias que los niños quieran narrar y contar. ¿Qué tal si experimentan con otros materiales que puedan proyectar distintas texturas, formas o colores? Pueden hacer una historia y generar un momento de teatro en casa, invitar a toda la familia y proyectarla, o que toda la familia participe en la creación de esta historia. Podemos poner a los niños a crear personajes fantásticos o reales, marionetas articuladas con papeles de colores, cartón, palos, paletas, chinches o cuerdas. Estos pueden ser de animales o personajes inventados. En familias pueden agregar detalles como las ropas, la textura de su piel y otros elementos. ¿Con qué materiales puedes construir
los vestuarios o la piel, le ponemos texturas a estos personajes inventados. Podemos hacer libros animados, ser un escenario para la producción de historias, con cartón o con materiales reciclados que sirvan como soporte y que permitan a los niños, cuando las páginas emerjan, el escenario creado permita a los niños descubrir mundos imaginarios. ¿Qué escenarios se pueden crear para narrar historias divertidas? Formatos de cartas y postales. ¿Qué tal que invitamos a los niños a escribir objetos, experiencias que quieren comunicar a los demás? ¿Cómo tendrían que hacer una carta o cómo tendrían que hacer una postal? ¿Qué quieren escribir? ¿Cómo serían esos escritos? ¿A quién le queremos escribir una carta? ¿Sabrán nuestros niños qué es una postal y para qué se usa? Podemos invitarlos a hacer animación de personajes. Para crear historias solo se necesita de la imaginación. Escojan algunos de los personajes, animales, personas o medios de transporte más pequeños en los juguetes que tengan. Preparen la escenografía con diversos materiales naturales o reciclados y creen una historia. Si quieren, pueden registrarla con una cámara o en el celular para crear una película animada. ¿Cuál sería el papel de cada personaje? ¿Será una historia chistosa o de amor? ¿Con qué materiales pueden construir la escenografía? Otro material que podemos construir son libros caseros, elaborados por los propios niños, al tamaño que ellos quieran y con los materiales que ellos quieran. La historia la pueden escribir o la pueden ilustrar con distintos materiales, pinturas, colores, marcadores, y para terminar pueden hacer una portada en carta. ¿Qué tal si hacen una colección de libros diminutos? ¿Qué título tendría su libro? ¿Sobre qué quieres escribir estos libros? Palabras atesoradas. Es un mural dispuesto en una de las paredes del salón. Se disponen las palabras que ya se reconocen. Vale la pena incluir los nombres de las niñas y los niños, así como les mostramos en el video de la lectura, así como agrupar y organizar las palabras, alguna característica fonética, por ejemplo, vocal o consonante con la que empieza, lugar de la vocal en la palabra, inicio, medio, final, y ahí estarán desarrollando también la conciencia fonológica o las categorías a las que pertenecen las palabras. Conectados con los proyectos pedagógicos, podemos trabajar grupos de palabras, por ejemplo, nombres de animales, acciones, actividades que se pueden realizar en la granja y así sucesivamente. Finalmente, ¿qué tal si se escriben una historia con cada uno de los personajes de animalarios? Pueden tener la cabeza de una forma, el cuerpo de otra y las patas de otra. Son animales diseñados. Juntos se recortan, se dividen y se pueden transponer esos animales con distintas cabezas, troncos y pies. La idea es que el niño diga los nombres de estos nuevos personajes. ¿Cómo se llamará este animalario que está proyectado en la diapositiva en este momento? Finalmente, queremos concluir preguntándonos, ¿qué otras ideas se te ocurren para disfrutar de la lectura y la escritura? ¿Qué te llevas de esta STS? ¿Cuáles de las estrategias pedagógicas compartidas en este taller y STS de educación inicial te servirían en tu aula? ¿Cuáles podrías aplicar? ¿Cuáles tú estás aplicando y nosotros no conocemos y nos quieres comunicar? Te invitamos a implementar todas estas estrategias y otras que tú conozcas bien para el desarrollo y aprendizaje inicial de la lectura y la escritura. Es una aventura que no termina y que nos preocupa a todos los docentes. Agradecemos su participación y acompañamiento en esta STS y taller y los invitamos a seguir construyendo un mundo diverso para nuestros niños y nuestras niñas puedan lograr ser lectores y escritores óptimos. Muchas gracias.